¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV con esta señal que se genera aquí en la ciudad de La Paz para todo el país. Estamos gracias al satélite Tupac Katari en cada uno de los rincones de nuestra nación, pero también gracias a nuestros cable operadores en Cochabamba, Santa Cruz, en todos los distritos de Bolivia, con temas muy interesantes que le van a servir seguramente a usted, porque fíjense que ahora, por ejemplo, en esta coyuntura que se está presentando con algunos precios que se están elevando, sobre todo de aquellos productos que son importados, ¿no es cierto? Está faltando algo de plata en la economía familiar. Y para eso he invitado a un amigo de la casa, el licenciado Diego Lizarazu, quien es experto en temas de presupuestos. Él es experto también en temas de contabilidad. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a Economía para Todos. Vamos a compartir estos temas entonces, Diego, y voy con una pregunta, ¿no es cierto? Que es la pregunta del millón, bueno, algunos dirán de los miles. Diego, dime tú, ¿cómo se puede hacer ahora para llegar a fin de mes con el salario que nos toca percibir o con los ingresos que de repente se están acortando? Un gusto saludarte, Diego. Un gusto saludarte, igual que todos tus televidentes. Bueno, es un reto actualmente llegar a fin de mes con el sueldo que nos dan. ¿Por qué? Porque como tú has mencionado hace un momento atrás, los sueldos están manteniéndose al mismo que hemos tenido desde mayo, pero los precios están creciendo en el mercado. Entonces, lo que hay que realizar es justamente un buen sistema de presupuestos familiar para saber en qué voy a rogar. Ahí voy a concentrarme principalmente en los gastos necesarios y dejar de lado los innecesarios. En los necesarios tengo que priorizar los que tendrían que ser de forma elemental. Por ejemplo, podría ser mi factura de luz o de agua o de gas para evitar los cortes, que también me puede generar una multa cuando se me cortan. Pero también tendría que pensar el tema alimenticio, el tema del colegio, y también tendría que pensar en temas de promos que puede haber, por ejemplo, en algún supermercado, también descuentos que puede haber por compra en una cantidad. Por ejemplo, yo les sugeriría a una familia, si es muy grande, comprar en quintales y directamente dividirse entre esos miembros de la familia. Eso les sale mucho más barato. Y también esperar a momentos que justamente fuesen de la temporada, especialmente en los vegetales, en la fruta, que son de temporada y en ese momento son más económicos que en el resto del año. Ahora, bien, hay algunos productos, algunos servicios que son indispensables en nuestro diario existir. Vamos a hablar primero de servicios básicos como luz, agua, el celular ahora, ¿no es cierto? En ese marco tal vez deberíamos ahorrar un poco en lo que estamos consumiendo en electricidad. Ahora que está haciendo frío, algunos conectan la estufa eléctrica inclusive, ¿no? Así es, hay que colocar una forma de costo-beneficio en ese sentido. En países como México, el tema del gas domiciliario, como también electricidad, es prácticamente el mismo valor. Entonces, ahí podrías decir, me da igual gas o me da igual electricidad, sea por estufa o sea también la ducha eléctrica. Sin embargo, si vamos a pensar acá en Bolivia, Bolivia es mucho más económico el tema de las conexiones a gas. Entonces, sí, es que pueden seleccionar el tema de gas tomando una red domiciliaria. Es mejor utilizar las estufas de gas, al igual que los calefones para las duchas a gas que a electricidad. La diferencia es bastante. Perfecto. Ahora bien, en términos de agua, por ejemplo, nos descuidamos, dejamos el grifo abierto, hay una gotera por ahí. Sería importante tomar también previsiones en ese sentido para que, bueno, podamos ahorrar algo en estos gastos que, reitero, son indispensables y en algún caso se constituyen gasto fijo. Así es, bueno, considerando aparte del agua que es un gasto para nosotros, recuerdos que es un recurso vital y es mejor siempre en ese sentido tener una idea verde de cómo vamos a manejar el uso del agua. Entonces, en este caso yo recomiendo manejar distintas formas de ahorro. ¿Eso que podríamos realizar? Hay un tema muy interesante que se resuelve para el tema de lavado de manos.
Y en el tema del lavado de manos se puede vincular directamente a lo que sería el tema de el tanque del inodoro. El tanque de inodoro gasta demasiados litros cada vez que se suelta el agua, entonces sería bueno que mientras que lo que vamos gastando del agua, de lo que nos lavamos las manos, se puede realizar un ajuste en plomería para que eso es lo que cargue el tanque, por ejemplo, del inodoro, y de esa forma realizar un ahorro de agua. Y aparte que también mismo planeta nos lo va a agradecer. Eso sería también una forma. Otro es directamente comprar inodoros con tanques justamente amigables con el medio ambiente, que tiene justamente dos disposiciones de agua, uno para cuando se realiza justamente depósitos solamente líquidos, y el otro cuando se utiliza depósitos sólidos que bota mayor cantidad de agua. También podríamos pensar en el uso de agua inteligente en el momento de lavar los trastes, los platos, también la ropa, no utilizar directamente agua continua de la pila, sino también utilizar a través de bañadores, y de esa forma ahorramos dinero en el agua. Perfecto. El tema del celular, ¿no es cierto? También en el uso de los datos, de los megas, como solemos decir, también es importante porque a veces estamos pegados ahí y bueno, hay un consumo que podría resultar excesivo, pero dado en una situación de crisis económica también habría que pensar en aquello. Así es, hoy en día pensar en un mundo sin internet es imposible. Por ejemplo, no podríamos tener esa conexión que tenemos el día de hoy. Lo que podríamos realizar en ese punto es pensar cuál es mi nivel de consumo. Por así decir, si soy una persona que solamente utiliza el consumo de megas para conexiones a través de WhatsApp, porque directamente en mi casa tengo Wi-Fi o en mi trabajo, entonces solamente para determinados momentos, yo recomendaría utilizar planes que son justamente los más económicos, de 2 a 3 bolivianos, dependiendo de la línea, y en determinados días, porque sábado y domingo nunca salgo para que vaya a comprarme megas. Entonces de esa forma se te hace más económico. ¿Por qué? Porque comprar también planes ilimitados están alrededor de 100 a 120 bolivianos, dependiendo de la compañía telefónica que uno elija. Pero comprar megas, imagínate, 2 pesitos por día, 30 días al mes, imagínate también para sábado y domingo, me sale 60 bolivianos. Y recordemos que la mayoría de las líneas telefónicas tienen el día de la carga doble. Entonces yo recargo 30, me dan 60, y en realidad he comprado paquetes de valor de 60 bolivianos por 30 bolivianos, cosa que no se da en los planes mensuales de las líneas telefónicas, porque ahí directamente es una forma postpago, entonces directamente pagas los 120 bolivianos por transferencia, entonces pagas 120 por 120. ¿Cuándo te correspondería mejor utilizar eso? Cuando tu consumo de megas sea excesivo por uso, digamos, de videos, cargado de información, telecomunicación, como lo que estamos realizando en este momento, que obviamente los megas se van consumiendo rápidamente. Si no, caso contrario, como les daba el ejemplo de los 2 pesitos diarios. Excelente consejo. Bueno, en términos de alimentos también hay algunos productos que son indispensables. La carne de res, por ejemplo. Sin embargo, tenemos algunas alternativas como la carne de pescado, la carne de pollo, la carne de cerdo también, que en algunos casos van variando en cuanto a su cotización y el precio. Entonces, de repente también una buena clave para bajar nuestros gastos podría significar ver qué precio de qué carne está de alguna manera más accesible a nuestra economía y no insistir precisamente en darnos, por ejemplo, el gusto de un rico asado, ¿no es cierto? Así es. Algo muy interesante que justo estaba revisando esa información es de que la carne roja en realidad debe ser necesario comer 2 veces a la semana. O sea, realmente comer nosotros carne roja a diario es algo que estamos realizando como un gusto. Entonces la carne roja 2 veces a la semana, la carne blanca 2 veces igual a la semana, que sería por ejemplo el pollo o el cerdo. Prefiero el pollo, no la pechuga, por la cantidad de proteína que tiene, y el pescado 1 vez a la semana, sería lo correcto. Entonces podríamos jugar con eso, son 5 días, los otros 2 días también nuestro mismo organismo nos lo va a pedir que no consumamos ese tipo de carne porque también causa cierto metabolismo. Entonces
Entonces, utilizar distintos tipos de alimentos que pueden contener la misma forma alimenticia y también que son mucho más económicos. Podríamos utilizar, por ejemplo, carne de beterraga, que es muy saludable, muy buena y también se hace de forma sencilla y es mucho más económico cuando lo hacemos en casa. Entonces, ahí bajamos lo que gastamos en la carne y también la cantidad de carne que debemos consumir. Si nosotros, por gustosos, como lo mencionaste, comemos asado tras asado, estamos realizando un consumo de carne que no es bueno para nuestra salud ni tampoco para nuestra billetera. Entonces, dependiendo también de nuestro peso y talla, podríamos determinar la cantidad de carne que podemos necesitar, porque también es distinto si hacemos ejercicio o no, porque no estamos metabolizando. Entonces ahí nos dicen hasta todavía los nutricionistas entre 200 a 400 gramos al día de carne roja. Entonces, con eso podemos utilizar también para, uno, nuestra salud y dos, nuestra billetera. Excelente, dieta entonces económica, pero dieta también en cuanto se refiere a los alimentos. Diego, ¿podremos englobar entonces todos estos gastos que realizamos en función a un presupuesto que de repente en época de crisis deberá ser plenamente detallado con estos aspectos para que podamos llegar con nuestro sueldo a fin de mes? Claro que sí, tenemos que tener una planificación de gastos vitales y necesarios porque nos pueden llegar a cortar el servicio, como hemos dicho, luz, agua, gas, eso priorizarlos en nuestro presupuesto. También tendríamos que considerar el tema de los gastos alimenticios. Para eso podríamos realizar un recetario semanal para saber qué tipo de carne, alimento y cantidad que vamos a necesitar. Entonces eso nos va a ayudar mucho, siempre pensando también, por ejemplo, en vegetales y frutas, las de la temporada, porque las que son de no temporada son las que se realizan a través de invernaderos y por ende son más caros. Entonces ahí vamos a quitar un gasto innecesario. Y también ver el tema muy importante de la educación y cómo tenemos que colocar eso para nuestros hijos. Tomando una buena dieta alimenticia familiar y también considerando gastos innecesarios completamente alejados, como por ejemplo el taxi. El taxi, ¿cuánto nos ahorra en tiempo? Alrededor de unos 10 minutos, entonces yo prefiero salir 10 minutos antes de mi casa y así ahorro alrededor de 8 a 15 bolivianos dependiendo de la ruta que me iba a hacer el taxi. Entonces hay que pensar de forma inteligente y también darse tiempo para poder cumplir nuestro cronograma. Hay, dicen algunos, lo que se llama el asesino silencioso de nuestro salario, que son los gastos hormiga, aquellos que van de repente pasando desapercibidos, pero que definitivamente cuando uno va haciendo la contabilidad, la suma, también implican un gasto fuerte en un momento determinado. Claro que sí. Vamos a pensar en algo que también es dañino para la salud. Por ejemplo, lo que es el cigarro. Entonces uno puede decir, voy a utilizar, no voy a comprarme cajetillas, ¿por qué? Porque me daña mi organismo y aparte sí ahorro un poquito más, me compro 2 cigarritos al día, me gusta con sabor, de esos con perlitas, entonces es 3 bolivianos por día. Podemos pensar 3 bolivianos un poquito, no me lastima, pero luego eso se vuelve rutina. Y gastamos 3 bolivianos por cada día, por los 30 días, 90 bolivianos. Entonces ya hemos perdido casi 100 bolivianos en un gasto hormiga completamente innecesario. Acá es generar buenos hábitos y buenas rutinas financieras. Si quitamos esos gastos innecesarios que hasta todavía pueden ser dañinos y perjudiciales, como por ejemplo exceso de bebidas o de salidas no recreativas familiares, entonces los vamos apartando y vamos a incrementar nuestros ahorros. Y mejor aún, en esta época que comienzan a aumentar los precios del mercado. Bueno, algunos productos también están subiendo de precio. El tema, por ejemplo, de las gaseosas, ¿no es cierto? De repente no te digo tomate agua, ¿no es cierto? Pero puedes hacer hervir alguna fruta de temporada, que aquello también puede de alguna manera reducir, ¿no es cierto? Todo lo que representa un gasto, porque bueno, ya básicamente una gaseosa habría que pensar como un producto de lujo. Así es, una gaseosa de 2,5 litros está ya a 10 bolivianos en la mayoría de las tiendas. Entonces, podría utilizar justamente bebidas realizadas en el hogar. Por ejemplo, igual, con 2,5 litros puedo realizar directamente con frutas para servir. Ya está todavía mucho más económico, unos 2 limones, un poquito de azúcar y tengo una buena limonada con vitamina C y más beneficioso para mi organismo y mucho más económico para mi billetera. Entonces, hay que encontrar justamente sustitutos
que uno, mejor si es más beneficioso de nuestra salud, por ejemplo, la gaseosa tendría que ser algo cero, y mejor pensar en bebidas que pueden ser beneficiosas a nuestra salud, y pensar también en la parte económica. Darse un gusto también no es nada malo, pero si lo pensamos con una mentalidad habitual de una vez al mes, también salvamos nuestra billetera. Sí, es cierto, no vamos a vivir tampoco en una dieta estricta o tratando de siempre, ¿no es cierto?, de eliminar aquellos gustitos aparte, pero hay que de repente reducirlos, aplicarlos o de repente también modificarlos en función a nuestra realidad biológica, a nuestra salud, en fin. Un secreto entonces para llegar a fin de mes con el salario puede ser también un presupuesto detallado, pero que cumplamos, es decir, que seamos disciplinados en el manejo de ese presupuesto. Correcto, es como dicen igual los músicos, ¿no? ¿Para qué hacer una gran obra de musical si nadie lo va a escuchar? Aquí igual lo mismo, ¿para qué vamos a hacer un buen presupuesto que nos puede generar hasta todavía formas de ahorro si no lo vamos a aplicar? La constancia, la perseverancia, ¿algún momento vamos a fallar? Claro que sí, somos seres humanos, pero darnos cuenta que nos hemos equivocado en el cumplimiento de nuestro presupuesto, encomendarlo y no volver a repetirlo, nos va a generar un hábito que nos va a generar una fuente de ahorro y posiblemente con eso realizar una futura inversión. Ahora, en función a esto de los hábitos, de la disciplina, entonces, este presupuesto que involucra una temporalidad debería ser realizado semanalmente, quincenalmente, mensualmente para ver cómo estamos marchando. Podemos realizarlo por lo general de manera mensual mínimamente, porque también de forma mensual tenemos la forma de ingresos asalariados en la mayoría de los empleados. Sin embargo, esto, digamos, si uno va generando un mejor hábito, puede revisarlo de manera semanal para así tener un mejor control, pero mínimamente de manera mensual. Finalmente, ya para ir redondeando esta entrevista, Diego, ¿cómo podemos encontrar un punto de equilibrio? Los que realizan y son expertos en contabilidad como tú, por ejemplo, los que permanentemente están haciendo presupuestos, buscan un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Así es, el punto de equilibrio que nosotros manejamos es el momento en que nuestros costos y nuestros ingresos se mantienen en cero. Entonces yo voy a pensar, ¿cuánto es mi ingreso mensual? Imaginemos 5,000 bolivianos. Entonces podría pensar, ¿cuántos serían mis gastos actuales? Primero, no tendrían que sobrepasar el punto de equilibrio, que significaría gastar 6,000, 7,000, hasta 5,001, ya ha superado mi punto de equilibrio. Entonces primero voy a priorizar o tomar la cuenta de los gastos que tengo y ver por lo menos si llega a ese punto de equilibrio de 5,000 en que ni gano ni pierdo. Y desde ese punto, con una mentalidad ya financiera, voy a ir comenzando a quitar los gastos innecesarios hasta que se queden los gastos vitales y uno que otro recreativo y llegar a un punto que se bajo de este punto de equilibrio. ¿Y qué me significa esto? Que mis ingresos son más altos que mis gastos y esa brecha que voy a tener entre mis ingresos y gastos planificados con el punto de equilibrio en el cual me quedo cero, va a ser un ingreso para mí, para mi ahorro y, como les decía hace un momento atrás, una futura forma de encontrar luego un punto de inversión. Excelente. Diego, como siempre te quedo muy pero muy agradecido porque la forma en la que explicas las cosas es tan didáctica que estoy seguro que las personas te han entendido bien. Se nota que eres docente universitario y además un experto en dieta alimenticia. Así que te mando un gran abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima, Diego. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Perfecto, muchas gracias. Hemos dialogado así entonces con Diego Lizarazu, como ustedes han visto, un experto en contabilidad en temas de presupuesto, pero también con una vocación de enseñar y de docente muy alta que nos permite entender estos temas que en algunos casos se pueden complejizar, pero créame que en la práctica diaria estoy seguro que usted va a tener muy buena experticia. Cerramos entonces aquí este aspecto. Vamos a continuación a esta nota internacional que hemos destacado para este bloque y que tiene que ver con la economía venezolana, cómo está después de este zafarrancho político que todavía siguen viviendo los venezolanos, y utilizo ese adjetivo calificativo, no es cierto porque lo que realmente ellos están padeciendo es muy serio y muy grave. Pero bueno, ¿cómo está la economía venezolana en este contexto político? A continuación, a través de esta nota internacional.
Venezuela ya tiene un panorama muy diferente al que tenía, por ejemplo, hace 5 o 6 años, cuando sufría de uno de sus peores momentos y cuando el país vivió unos periodos de hiperinflación que lo llevó a ser el tema de conversación en las finanzas internacionales. A continuación vemos ese pico en los precios según los datos del Banco Central de Venezuela y cifras recogidas por el Observatorio Venezolano de Finanzas. El prestamista nacional dejó de informar sobre la inflación a finales de 2015 y retomó su función en 2019, entregando cifras de los años anteriores, pero en realidad la información sobre la inflación se ha vuelto escasa y poco confiable. Pese a esto, con los datos contrastados, Venezuela logró salir de esa hiperinflación. Ahora es Argentina el país con la mayor inflación del mundo. Pero ¿cómo llegó Venezuela a este escenario y en realidad este panorama se traduce a la población en algo positivo? Con la ausencia de datos oficiales y solo con el amparo de estudios independientes, más de la mitad de la población se encontraba en situación de pobreza en 2023, precisamente una de estas encuestas. Las empresas denuncian una injusta recaudación de los impuestos y para el ciudadano de a pie es extremadamente difícil acceder a créditos. Lo que suele suceder es que hay un repunte posterior, y un repunte significativo y sostenido. En Venezuela hubo un repunte hace algunos años, sin embargo este repunte no ha sido ni significativo ni sostenido. Para hacer que la economía crezca verdaderamente, uno tuviese que pensar, bueno, ¿cuáles son esas trabas estructurales? Actualmente la presión fiscal, la presión tributaria es altísima. Las empresas pagan muchísimos impuestos y eso evidentemente les resta bastante competitividad. Otro factor que contribuye o que contribuiría al crecimiento económico sería el crédito. Actualmente Venezuela es un país con una escasez de crédito tremenda. El país que recibiría el presidente es un país casi sin créditos. Entonces, si uno quiere dinamizarla, bien podría pasar también por activar esos créditos, activar esa rueda económica. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación con este resumen de los hechos económicos más destacados de esta semana que va concluyendo informativamente. Hablemos primero de este reporte que se ha brindado a nivel del Ministerio de Trabajo, con algunos datos significativos que, dependiendo de cómo se observen, pueden ser, ¿no es cierto?, positivos o negativos, pero bueno, reitero otra vez, dependiendo del ángulo donde se vean. Se ha señalado que hay por lo menos 6.000 procesos en el ámbito laboral, que se ha atendido unos 2.800. Aquí la cuestión es que hay que tomar en cuenta también que hay 6.000 procesos y ese es un número bastante elevado de despidos dentro de lo que representa la actividad económica formal del país. Lo que más se nota, lo que más se advierte de trabajo y de resultados de esta cartera de Estado son precisamente el trabajo de las jefaturas departamentales de trabajo, donde se reciben todo tipo de denuncias. Este tipo de denuncias está ligada con las relaciones laborales que generalmente concluyen de manera legal o de manera ilegal. Y ese es el dato que quiero corroborar con ustedes. Si ustedes ven en el cuadro, de las 8.940 denuncias que se han atendido en las más de 20 jefaturas que tenemos, tanto departamentales como regionales, la mayoría, un poco más del 40%, son denuncias por pago de beneficios sociales. ¿Cuándo se pagan los beneficios sociales? Los beneficios sociales se pagan cuando una relación ha concluido de manera satisfactoria dentro de los parámetros legales establecidos en la Ley General del Trabajo, pero que el empleador tiene que pagar por los años o los meses que este trabajador ha prestado un servicio y no lo ha hecho en la fecha oportuna. Vienen los trabajadores y presentan denuncias. Tenemos un total de aproximadamente 6.000 denuncias presentadas por pago de beneficios sociales, de las cuales se han atendido satisfactoriamente 2.315 hasta el momento. De las denuncias presentadas por también beneficios sociales, pero que ya se ha cumplido el plazo de pago, de que es 15 días después de terminar la relación laboral, tenemos 1.141 denuncias, de las cuales se han atendido 882, ya se han resuelto. Las otras todavía están siguiendo su curso. Y así sucesivamente, esa mayor cantidad de denuncias por pago de beneficios sociales son relaciones laborales legales que han culminado.
También se ha informado en esta semana que la gestora pública, la que maneja las rentas de los jubilados, ha tenido ingresos importantes, una utilidad se dice por algo así como 107 millones de bolivianos y que también se ha duplicado el patrimonio. Lo que hay que saber ahora es cómo va a beneficiar aquello precisamente a los rentistas y jubilados. Pregunta, ¿va a incrementarse el monto de sus pensiones? Como ustedes bien conocen, los fondos están separados de su administrador, en este caso la gestora pública. Entonces nosotros como empresa pública, al primer semestre de 2024, es decir, a junio de esta gestión, hemos registrado utilidades por 107 millones de bolivianos. Estas utilidades del primer semestre superan a la totalidad de las utilidades que se han registrado en toda la gestión del año 2023. Entonces, este primer dato que queremos contar a conocer a la población nos muestra precisamente la eficiencia que estamos teniendo. Por otro lado, el patrimonio de la empresa, es decir, lo que tiene la empresa, lo que posee la empresa, que en realidad es de todos los bolivianos, también ha tenido un incremento significativo. Como ustedes recordarán, en 2023 hemos acabado con 140 millones de bolivianos. A la fecha, junio del 2024, el patrimonio de la empresa ha alcanzado a 247 millones de bolivianos. El mes de agosto lamentablemente no ha comenzado muy bien, ¿no es cierto? Porque previo al inicio de este mes patrio, como se conoce también, han existido algunos datos que dan cuenta del cierre de pequeños emprendimientos, de pequeños negocios en función a la carencia de dólares, lo que ha generado una serie de problemas a la economía, la administración, reitero, de estos pequeños emprendimientos. Hace 2 meses atrás que el sector productivo y estos dirigentes que estamos acá hemos ido anunciando la falta de dólares. A causa de ese anuncio, de ese pronunciamiento, el gobierno nos han empezado a cerrar las puertas, el ministerio ya no nos ha convocado para entablar diálogo. Bueno, y hoy en día la población se ha dado de cuenta que de verdad el tema del dólar ha escaseado bastante y ya no hay divisas norteamericanas acá en suelo boliviano. Tanto así que, miren, en el mercado negro el dólar ahora está a 11.5, 12, ¿no? Entonces ya vamos a duplicar de lo que era, ¿no?, antes el dólar. Yo tengo aquí comunicados de industrias textileras que nos proveen de lana acrílica. Acá ustedes pueden evidenciar, en sus comunicados indican que por falta de divisas extranjeras ellos no pueden importar. Entonces incrementan y mandan comunicado por kilo 3 bolivianos, ¿no?, que van aumentando. En este mes de julio han aumentado 3 bolivianos. Hace 2 meses atrás el kilo valía a 53 bolivianos, actualmente está a 65. Se ha incrementado bastante, entonces la materia prima, insumos, todo eso ya está mermando al sector productivo. Nosotros, aparte de tener una competencia desleal de la ropa usada, ropa china, ropa peruana, ya tenemos que también competir con este tipo de insumos que están subiendo, ¿no? Ya no tenemos utilidades. ¿Qué podemos hacer? Si el cliente está acostumbrado a comprar, por decir, una prenda a 50 bolivianos, subir 65 bolivianos, ya no podemos vender, o sea, ya no tenemos competencia. Este tiempo, gracias a Dios, por las fiestas patronales, los desfiles cívicos, fiestas julianas y fiestas patrias, hay un poco de movimiento. El 6 de agosto, acuérdense de mí que después de las fiestas patrias, el sector textil estaría ya en quiebra, ¿no? Totalmente. Lo dicho entonces, un mes que comienza con una serie de problemas, con una serie de protestas, con un paro general que se ha vivido también a nivel de las fronteras, todo por el asunto del combustible, por las largas filas que se han verificado en lo que representa básicamente las gasolineras, esto por el tema del diésel. Entonces, diésel se ha constituido en un problema significativo, reitero, para los transportistas que han
señalado que este es un motivo que les afecta mucho y por ende entonces los paros y bloqueos. Podemos ver que existen varios puntos de bloqueo donde si bien hubo el compromiso de que se deberían dejar pasar las cisternas, en este momento eso no está pasando y en estos puntos de bloqueo tenemos bastantes conflictos, tanto de nuestras cisternas que están yendo a recoger el producto como las cisternas que están ingresando ya con combustible al país. Esto lo podemos ver en la pantalla acá a la izquierda. Tenemos las cisternas, si se acuerdan el día de hoy teníamos solamente los puntos azules en Asunción, Paraguay. Podemos ver que ya las cisternas están ingresando tanto con diésel como con gasolina. Los puntos de color rojo son gasolina, los puntos azules son diésel. Las cisternas tanto con diésel como con gasolina, tanto de Paraguay como de Perú, están ingresando al país. Y tenemos las cisternas de gasolina en los diferentes puntos en el país, tratando de llegar a los diferentes destinos, a pesar de los bloqueos que hemos visto en las pantallas del ABC. Tenemos las condiciones, estamos con menos de 1 metro en el oleaje, con menos de 1.4 se pueden realizar las operaciones, así que estamos en condiciones óptimas para poder realizar las operaciones, pero tenemos 140 cisternas de gasolina hoy paradas en diferentes puntos de bloqueo, cargadas con combustible y 157 de diésel. Hablemos a continuación también ya en el cierre de esta semana informativa de una propuesta que han realizado los industriales. Dicen ellos que no pueden seguir cargando con el peso de esta suerte de déficit que se ha presentado entre lo que representa básicamente sus ingresos y lo que tienen que pagar ellos para poder mantener sus emprendimientos. Han hecho una propuesta de varios puntos que vamos a conocer a continuación. Dentro de toda la propuesta es sentarnos a dialogar con el gobierno, pero ya no a dialogar. Reconocemos la apertura de muchos ministros, hemos podido solucionar algunos temas, pero hoy debemos sentarnos y sincerar la economía. Y dentro de todos esos temas está tipo de cambio, está subvención a combustibles, están estas y otras medidas. Debemos dialogar y parte de ese diálogo es el sinceramiento. Debemos hablar de economía y de lo que está pasando. Y hoy la economía demanda soluciones. Hoy Bolivia demanda soluciones. La escasez de dólares ya se está reflejando en estadísticas del INE. Estamos por encima, en una contracción de las importaciones de este periodo con la anterior, encima del 20%. Ya estamos enfrentando problemas para adquirir divisas. Además de encontrar las divisas, pues es el costo. Hoy ya no tenemos una divisa al 6.96. Estamos muy por encima de eso. Los costos de transferencia, el porcentaje se han elevado. Hay intentos del gobierno de controlar, pero con regulación no se controla. Lo que hoy necesitamos es tener ese acceso, esa facilidad de poder contar con divisas. Y hoy el industrial, el empresario formal no puede acceder a divisas. Vamos a una pausa, amigos, cuando retornemos una entrevista muy importante a propósito de esta coyuntura económica tanto adversa que se está presentando en Bolivia. Cuando no es cierto, la adversidad ha estado presente en la actividad empresarial. Pero bueno, vamos a hablar de aquello de un rescate financiero de pequeños emprendimientos con un verdadero experto sobre el tema. Pausa aquí en Economía para Todos y ya retornamos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a nuestra segunda entrevista, realmente con un invitado de lujo. Él anda siempre actualizándose en temas financieros, en temas de riesgos. Su especialidad es precisamente el manejo de riesgos financieros. Estoy ya junto a Orlando López. Como les digo, es un experto en estos temas relacionados precisamente a este manejo de dinero que nos puede traer bastantes complicaciones, más aún si tenemos algunas pequeñas empresas. Orlando, un gusto saludarte. Te he propuesto el tema para hoy, hablar de rescate financiero de pequeños emprendimientos. Así que voy con esa pregunta saludándote nuevamente. ¿Qué podríamos entender entonces por un rescate financiero de pequeñas empresas? Un gusto, Orlando.
Jaime, muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo en Economía para Todos, pues siempre a la orden y para hablar sobre el tema. A ver, en todas las empresas, no olvidemos que hay dos factores muy importantes. Uno que es la liquidez y dos que es la solvencia. La liquidez que le va a servir a una empresa para trabajar en el corto plazo y atender las obligaciones que tiene, ¿no? Todas las obligaciones que tiene. Y la solvencia no es esa garantía que debe tener toda empresa para el largo plazo. Bien, con relación a aquello entonces, hay algunas seguramente claves que vamos a ir desarrollando poco a poco. Una de esas claves tendrá que ver en este rescate, revisar el punto de quiebre, por ejemplo, de mi emprendimiento en cuanto a finanzas se refiere. Hay un punto en economía, en finanzas, que se llama el punto de equilibrio. Es aquel punto en donde los ingresos que genera toda empresa, ya sea que produzca algún bien o atienda algún servicio, no son iguales a sus costos. Todas las empresas debería ser obligatorio calcular ese punto. Y hay un punto de quiebre en el que no van a poder atender, ¿no?, sus obligaciones con deudores de corto plazo, y más aún comprometiendo la solvencia misma de la empresa. Entonces, punto de equilibrio, donde los ingresos son iguales a los costos, y hay un punto de quiebre donde los costos, tanto de corto como de largo plazo, superan a los ingresos, y es aquí donde la empresa debería ya tomar previsiones. Esas previsiones representan cortes drásticos, cortes graduales. ¿Cómo se debería manejar aquello? A ver, no son consejos que deberían cumplirse al pie de la letra, pero en finanzas, en gestión de riesgos, los expertos nos dicen, por ejemplo, haz una reingeniería de tu negocio. ¿Qué es lo que está sucediendo?, ¿no? Negocia los pagos con tus proveedores. No va a existir jamás una empresa que trabaje 100% vendiendo en efectivo. Todas las empresas, Jaime, tienen una porción, dependiendo de su política, ¿no?, en la que negocian la venta de sus bienes y los servicios a crédito. Entonces, si estamos en algún problema de quiebre o estamos enfrentándonos con problemas de solvencia, pues negocia tus pagos con tus proveedores. Dos, busca financiamiento alternativo, ¿no? A ese consejo antiguo que nos daba la abuela de no colocar todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Diversificar. Eso es una tarea muy importante. Ojo, ¿no? Y esto no significa que diversifique una empresa grande. Las medianas, las pequeñas, las microempresas, los emprendimientos, las startups tienen que tener también esta característica, ¿no? Diversificar su fondeo, diversificar su financiamiento. Tres, reducir sus costos. Lastimosamente, si no estás pudiendo cubrir los costos, tienes que verificar cuáles pueden ser reducibles, de cuáles puedes prescindir, ¿sí? Cuatro, ¿no? Revisa tu política comercial. ¿Cómo estoy vendiendo? ¿Me están pagando puntualmente mis clientes a crédito, ¿no? ¿Estoy pudiendo vender? ¿Cómo va mi política de inventarios? ¿Cómo va mi política de cuentas por cobrar? ¿Cómo va mi política de cuentas por pagar? 5, plantear procesos productivos alternativos, ¿no? Si te dedicas a producir un bien o un servicio, hacer una reingeniería, optimizando tal vez algunos procesos, puede servirte para reducir costos. 6, cobra las deudas pendientes, ¿no? Es un trabajo duro, especialmente en economías que están en crisis o economías que están desacelerando. Esto se complica porque afecta a todas las empresas de un país. Y 7, pues replantea el negocio si es necesario, ¿cierto? Esto es mucho más sencillo para un microempresario, para un emprendimiento, y un poco más complejo para una mediana empresa, y más aún para una gran empresa. Bien, cuando uno habla de un rescate, siempre lo primero que puede pensar es,
conseguiré dinero de otro lugar, ¿no es cierto? Has hablado sobre esta situación. Entonces, algunos dicen también que cuando se produce un problema de esta naturaleza, lo primero que desaparecen son nuestros amigos y aparecen nuestros acreedores. ¿Dónde podemos empezar a buscar de alguna manera entonces algo de capital que nos pueda de repente ser inyectado para volver a salir a la superficie? ¿Cómo se podría generar esto? Tal vez a través de préstamos familiares o tal vez recurrir siempre a la banca. A ver, primero, tu financiador va a querer saber cuál es el motivo, la razón en la que estás entrando en insolvencia, ¿no? Y un posterior quiebre. No, hablemos primero de insolvencia y luego viene el quiebre. Cuando estamos hablando de insolvencia es la posibilidad todavía de que tú puedes salvar tu empresa, ¿no? Pero si te declaras en quiebra, ahí sí ya tenemos problemas mayores. Pero tu fondeador, tus posibles fondeadores, van a revisar qué es lo que ha sucedido, qué es las razones a las que te han llevado a esta situación, ¿no? Si ha sido negligencia de gestión, ¿no?, definitivamente pues nadie va a querer rescatarte, ¿no? Pero si han sido factores estructurales, como ejemplo nuestro país en este momento tiene un fuerte problema de proveedor de dólares, ¿no? Muchas empresas trabajan, importan insumos en dólares, entonces esto naturalmente les va a afectar. Ello, ¿no?, significa que la insolvencia que estén atravesando, ¿no?, puede ser objeto de análisis y por supuesto pues de un rescate o de una inyección de capital para tu empresa. Ahora, tú decías, ¿dónde recurrimos? A un préstamo familiar, a la banca. Lamentablemente en Bolivia todavía hay una resistencia a buscar alternativas que no sea la banca. No tengo nada contra la banca, ¿sí? Ha sido durante muchos años el principal fondeador, la principal fuente de financiamiento de muchas empresas. Pero tenemos que empezar a ver otras alternativas. Tenemos que ver el mercado de valores, tenemos que ver la bolsa, tenemos que ver valores. Y en nuestro país hay bastantes empresas que se dedican a este rubro, ¿no? Además, la bolsa de valores, junto con otros actores en el mercado, ¿no?, te dan la opción de inyectar capital a tu negocio a través de la titularización de tus activos. Es decir, por ejemplo, tú te dedicas a las ventas, ¿no? Las ventas futuras pueden ser objeto de colocar en el mercado de valores, ¿no? Tus ventas futuras son un activo, son ingresos que tú vas a tener los siguientes años. Y esto, bien, ahora fíjate que algo que has mencionado también. Sí, te consultaba sobre algo que nos habías mencionado, Orlando. El tema del cobro de deudas. A veces nosotros, si tenemos algún producto, entregamos el producto, pero nuestros clientes tardan en pagarnos. Entonces tendré que tomar previsiones en función a aquello para no ingresar en este, digamos, problema de flujo de caja inclusive. O cómo puedo operar en cuanto al cobro de deuda, que también es un elemento que es, digamos, nodal y vital en un pequeño emprendimiento fundamentalmente. Correcto. Pues ahí lo más importante es cómo vas a plantear tu política de créditos, ¿no? Es decir, ¿voy a vender a créditos? Correcto, voy a vender a créditos. Pero, ¿cuál es el tiempo prudente, ¿no?, que yo voy a esperar o darle a mis clientes, pues para otorgarles un determinado crédito? ¿Voy a darlos a 15 días, a 30 días, a 45 días? ¿Cuál es el tiempo prudente que voy a esperar en caso de que un cliente entre en mora? Yo ya conozco a mis clientes, yo ya conozco el mercado, ¿no? Sé y puedo conformar grupos, puedo conformar un perfil de los clientes y de acuerdo a eso tener una política de créditos acorde a mi negocio. Es decir, no como te lo cuentan tal vez en el mercado, ¿no? Te dicen, mira, en este negocio tienes que darle 50 días. No, oye, pero mi negocio no puede soportar 50 días, ¿no? Necesita efectivo máximo a los 30 días. Entonces tienes que analizar perfectamente tu mercado, tus clientes y el perfil al cual tú te estás dirigiendo.
Ahora, en función a esto también hay un asunto que debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Tenemos proveedores. Vamos a ver, si yo tengo un lugar donde expendo comida, alimentos, de repente mis proveedores también me dan al crédito. Entonces ahí se podría ingresar a una suerte de renegociación o negociación con ellos para que me amplíen el margen de pago, por ejemplo, que yo debería tener para hasta lograr, digamos, salir de este momento conflictivo. Correcto. Tu política de créditos tiene que ir de la mano con la política de proveedores, ¿no? Lo óptimo, lo deseable para cualquier empresa sería que tus créditos, ¿no? Tus acreedores te paguen antes de lo que tú tienes que pagar a tus proveedores. Eso sería lo óptimo, pero eso es utópico, no se puede llegar. Tus proveedores también, ¿no? Tienen sus deudas, también te van a exigir. Lo que he visto en muchas empresas es que la práctica que normalmente se hace, ¿no? Es patear hacia adelante, ¿no? Diferir un poco más a tus proveedores. Y tú ya vas a tener que decidir a quién le voy a pagar. ¿Por qué? Porque también a ti tus acreedores no te están pagando. Entonces tienes que lograr un balance entre tus políticas de acreedores y tus políticas de proveedores. ¿Sí? Y eso va en función de a qué me dedico yo, ¿no? Cuánto ese efectivo necesito, cuál es el capital de trabajo que requiero para trabajar inmediatamente. ¿Mis proveedores pueden esperar? Eso ya depende del punto 1 que les decía al inicio, ¿no? Negocia los pagos. Y si no es posible, tienes que renegociar. Perfecto. Ahora, finalmente, ya para ir redondeando la entrevista, Orlando, siempre agradeciéndote por esta gentileza tuya, es, digamos, el cierre, ¿no es cierto?, el último recurso. No debería pensar en cerrar mi negocio, sino en darle, digamos, de repente una nueva oportunidad, o definitivamente es levantar las manos y decir, bueno, me equivoqué, trataré de rescatar lo que pueda y a otra cosa. Sí, lamentablemente para alguien que ha hecho un emprendimiento, que tiene una microempresa o algo parecido, ¿no? Lo último que va a desear es justamente cerrar, ¿no? Porque nace con un sueño, nace con esa esperanza de crear algo propio. Entonces, lo último que desearía alguien es quebrar la empresa, ¿cierto? Pero las condiciones pues, podrían llegar a esto, pero no hay que pensar eso, ¿no? Revisemos todas las posibles, ¿no? Todas las posibles oportunidades o opciones que tenemos para tratar de hacer ese salvataje, ¿no? Los 6 puntos que les decía al principio: negociar, buscar financiamientos, reducir costos, revisar las políticas, replantear tu negocio, hacer una reingeniería. ¿Sí? Deberíamos aplicar todo esto para evitar justamente la caída de nuestro negocio. Orlando, realmente he quedado muy, pero muy sorprendido por toda esta capacidad que tú tienes para explicarnos aquellos temas que para muchos pueden ser difíciles de entender, pero son realidades con las cuales nosotros tenemos que vivir día a día. Estos temas que tú has tratado, por ejemplo, el manejo de deuda, es fundamental, así que te voy a estar convocando para algunos otros episodios de Economía para Todos. Entre tanto, te agradezco profundamente por tu gentileza, por tu experiencia, y te digo hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jaime, siempre es un gusto contar contigo y con tu programa. Muchas gracias. No, los agradecimos somos nosotros, definitivamente. Muy gentil, Orlando López, como usted ha visto también, un experto en el manejo de riesgos, de temas financieros, de cómo llevar adelante este momento de ruptura o quiebre que puede existir en nuestro emprendimiento, en nuestros negocios. Ha sido parte entonces de este capítulo de Economía para Todos. Bien, cerramos entonces este tema. Vamos a ingresar una vez más al panorama internacional para hacer referencia a El Salvador, sí, con Nayib Bukele, que se ha convertido en un fenómeno político en la región. Pero bueno, él ha cumplido una primera etapa de su gestión de gobierno, que tiene que ver con eliminar, reducir la violencia, la criminalidad en su país.
Pero viene el reto más importante, reconstruir El Salvador, y eso tiene que ver con la economía. Entonces, ¿qué medidas económicas está él utilizando o piensa implementar para este rescate económico también de El Salvador? Bueno, al parecer va a apelar también un expediente que resulta fácil, ¿no es cierto? Pedirle dinero prestado al Fondo Monetario Internacional. Pero veamos lo que está diciendo y haciendo Bukele con relación a la economía de El Salvador. En los 5 años de su anterior gestión, Bukele focalizó sus esfuerzos en disminuir los altos índices de violencia. En aquel entonces dijo que aplicaría medicina amarga, recurriendo desde marzo de 2022 a un régimen de excepción que ha encarcelado a más de 80,000 presuntos pandilleros, aunque con miles de denuncias de capturas arbitrarias y violaciones a derechos humanos. Esta vez, en su segundo periodo presidencial, ha dicho que concentrará sus acciones para sanar la maltrecha economía salvadoreña, nuevamente con una dosis de medicina amarga. El imprevisible rumbo de la economía es el problema más grave que enfrenta el país para 3 de cada 4 personas, de acuerdo a recientes sondeos de opinión. La población reclama principalmente por el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Según el índice de precios al consumidor, el costo de la canasta básica familiar, que incluye 22 productos, aumentó casi 27% en el último quinquenio, rondando los $256. El gobierno anunció la puesta en marcha de un plan económico compuesto por 6 fases, del que apenas ha dado a conocer escuetamente las 2 primeras. Una es asegurar la alimentación de la población y la otra convertir a El Salvador en un polo de desarrollo tecnológico. A la eliminación de los aranceles a la importación de los productos alimenticios se suma la creación de 30 agromercados que luego serán reemplazados por centrales de abasto, medidas encaminadas a reducir los precios de los alimentos. Expertos señalan que además de corregir la dependencia a la importación de alimentos con producción local, también es importante mejorar la capacidad de compra de los hogares más desfavorecidos mediante un aumento al salario mínimo. Recta final de Economía para Todos. Hoy hemos hablado fundamentalmente de 2 asuntos que están ligados a cómo sobrellevar, ¿por qué no?, un momento de crisis financiera en el hogar, en los emprendimientos. Primero hemos hablado de aquello que tiene que ver con el salario, los ingresos, cómo llegar a fin de mes con nuestros ingresos. Hay que reducir los gastos innecesarios, hay que priorizar aquellos que son muy importantes, pero en definitiva también esto puede ser de un beneficio para nuestra salud, ¿no es cierto? Dejamos de lado por ahí ese cigarro que habitualmente nos fumamos por día. Cómo llegar entonces a fin de mes con nuestros ingresos, con nuestro salario, ha sido uno de los temas. Y aquí no lo olvide, el presupuesto es fundamental. Pero también hemos hablado de un rescate financiero de pequeños emprendimientos. ¿Qué es lo que hay que hacer para, en definitiva, no perder aquello a lo que le hemos puesto empeño? Uno de esos asuntos es revisar dónde hemos fallado, tratar de reacomodar nuestro presupuesto y a partir de aquello tratar de ingresar en un equilibrio. Es muy importante el cobro de deuda, es decir, de aquello que a nosotros nos deben para poder salir a flote, pero también, ¿por qué no?, negociar con nuestros proveedores para de esa manera también tener un alivio financiero. Bueno, y lo último que se piensa es que una empresa, un pequeño emprendimiento vaya a cerrar. Finalizamos así entonces este capítulo de Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Para mí ha sido un verdadero placer en este contacto nacional. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.